chicos? Muy buen día. Continuando con nuestra tercera sesión, esta serie de pequeños videos para ir hablando de la cuestión temática de las flores, el fruto y la semilla. Recordemos que la flor es la parte de la planta encargada de la reproducción y que su estructura contempla un tallo corto y un cúmulo de hojas modificadas que protege a las células sexuales y asegura la formación de nuevas semillas. Así las flores, chicos, contienen los órganos reproductores de las plantas, constan de 4 partes: el cáliz, la corola, los estambres y el gineceo. El cáliz está formado por hojitas verdes que protegen la flor, llamados sépalos. La corola es la parte más vistosa de la flor, está formada por varias hojas coloreadas llamadas pétalos. Los estambres y el gineceo se encuentran en la parte central de la flor y son los órganos reproductores de la planta. Posteriormente, ¿verdad?, dentro de las que son las plantas que tienen flores se les llama espermatofitas y se subclasifican en 2 grupos, lo que son las angiospermas y las gimnospermas. Como recordarán en las primeras sesiones, ¿verdad?, hablábamos de esta clasificación de acuerdo a la evolución de las plantas y hablaba que son el tipo de plantas más evolucionadas y que conforman la mayoría de las plantas con flores del reino vegetal, con unas 250,000 especies dentro de las angiospermas y que tienen una estructura genética compleja y generan frutos con semilla. Dentro de lo que son las gimnospermas, son plantas cuyas flores poseen una estructura en forma de cono o de piña, con las semillas expuestas y no dan fruto. Están representadas por unas 800 especies vegetales. La palabra flor viene del latín flos, que a su vez parece tener su origen en la raíz ble, que significa florecer. Dentro de estas partes de la flor, ¿verdad?, se encuentra el pedúnculo, que es la parte final del tallo, y su función es sostener a la flor a través del receptáculo. El receptáculo es el segmento superior del pedúnculo y es la estructura que da sostén a las hojas especializadas, es decir, a los pétalos, así como a los organelos que componen la flor. El pistilo es un elemento de forma tubular que contiene el aparato reproductor femenino de la flor. El gineceo es el aparato reproductor femenino y a su vez está compuesto por el estigma, que es la parte superior del pistilo. Ese tubo polínico, que es la parte superior del estilo por donde baja el polen, los ovarios y el óvulo. El androceo es el aparato reproductor masculino y está formado por el estambre, que es el órgano que produce el polen, las anteras, la parte de la flor donde se produce el polen y que a su vez está sostenido por los filamentos y las tecas, donde se guarda la producción de polen. Los pétalos, recordaremos que son las hojas especializadas de la flor, sus colores, forma, la presencia o ausencia de aroma responde a múltiples factores genéticos y climáticos, pero en general se trata de estructuras muy atractivas visualmente, ya que su función es la de atraer a los agentes polinizadores, llámese abejas, insectos, etc. Dentro de estas funciones, pues las flores tienen 3 funciones indispensables para la naturaleza: la polinización directa e indirecta, la producción de semillas y la producción de frutos. Dentro de la polinización es el desplazamiento del grano de polen desde la antera, que es uno de los organelos del androceo, hacia la parte superior del pistilo, que es el estigma, y la polinización a su vez puede ser directa, que es el paso del polen del estigma, que se lleva a cabo sin la intervención de factores polinizadores, y también existe la polinización indirecta. El paso del polen hacia el estigma se efectúa de una flor a otra con la ayuda de agentes polinizadores como son las abejas, las aves, los insectos o la mano humana. Dentro de la producción de semillas, una vez que el polen ha sido producido y transportado al estigma, se produce la fecundación, lo cual genera nuevas semillas. Las semillas de una flor son nuevos frutos y plantas en potencia, por lo tanto, la supervivencia de esta especie depende de que las semillas puedan producirse, propagarse y desarrollarse de manera eficiente.
La producción de frutos y las semillas se desarrollan adecuadamente, darán lugar a nuevos frutos que en muchos casos son comestibles. Por lo tanto, las flores son una fuente de alimento tanto para los animales como para el ser humano. Recordaremos que las características de las flores es la estructura o colores llamativos, que producen néctar, que generan aromas, que pueden actuar como mecanismos de defensa y que existen diferentes tipos de flores y plantas. Así los frutos, chicos, hablábamos de que ese es órgano procedente de la flor o partes de ella y que el fruto contiene a las semillas hasta que éstas maduran. Los frutos son la parte de la planta que contienen las semillas, como bien decíamos, y cada planta tiene un tipo de fruto diferente. Algunos frutos son carnosos, otros frutos son secos. Los frutos carnosos son frutos jugosos que tienen mucha agua en su interior, ¿verdad? Como lo que son las frutas, llámese la naranja. Los frutos secos contienen poca agua, como son las avellanas o las bellotas, y dentro de toda esta cuestión de las semillas donde nacen las plantas, ¿verdad? Esta germinación de las semillas, el nacimiento de una nueva planta a partir de la semilla se llama germinación. Se produce cuando la semilla cae al suelo, encuentra humedad y una temperatura adecuada. Cuando germina, la semilla desarrolla una pequeña raíz hacia abajo y un tallito con una o dos hojas hacia arriba. Después, la planta sigue creciendo, echa más raíces y su tallo se fortalece. Es así, chicos, como estamos viendo dentro de lo que son estas estructuras modificadas, la flor, el fruto, la semilla. Y ya como parte final, ¿verdad?, dentro de los últimos puntos dentro de esta tercera sesión, estaremos hablando de la entomología, de qué manera el polen y las esporas, ¿verdad?, que son encontradas de pronto en algún hecho delictivo y que nos ayuda precisamente a identificar qué tipo de plantas, de árboles se encontraban cerca dentro de lo que es la ubicación, ¿verdad?, dentro de esta biología y esta botánica forense que estamos abordando a lo largo de lo que es nuestra asignatura y que nos va a permitir precisamente tener el conocimiento morfológico, su función y de qué manera influye, ¿verdad?, para el esclarecimiento en algún hecho delictivo. Es importante que tengamos el conocimiento de forma muy general, ¿verdad?, de todas las estructuras de las plantas que hemos venido desarrollando con las distintas actividades e investigaciones que ustedes han entregado, así como las exposiciones de la semana pasada. Dentro del concepto de la entomología, ¿verdad?, que es el estudio de los diferentes, de la entomología y de la palinología, que son temas que vamos a estar tratando, ¿verdad?, dentro de lo que es esta semana y la siguiente unidad. Primeramente la palinología, y que hablábamos precisamente de esas esporas, ¿sí?, de qué manera se encuentran ubicadas, ¿verdad?, y que han ayudado a esclarecer todo, chicos, con ayuda de tener todos los adelantos tecnológicos, ¿verdad?, toda la cuestión de los hombres de ciencia, de qué manera en los laboratorios es posible, ¿verdad?, ver las estructuras internas, histológicamente hablando, ¿verdad?, de todas estas estructuras de la planta. Es así, chicos, como la palinología, ¿verdad?, se auxilia para poder esclarecer todas estas cuestiones. Es importante, chicos, también mencionarles dentro de las actividades que vamos a estar realizando el día de hoy, que voy a solicitarles, ¿verdad?, para la próxima semana. Recuerden que de pronto en nuestra hora clases tenemos para elaborar una o dos actividades, incluyendo cuestionarios que les voy a incluir para nuestra evaluación de la siguiente semana. Antes de presentar nuestra evaluación, voy a hacer una pequeña explicación de lo que voy a solicitar dentro de lo que es un pequeño herbario, una pequeña clasificación de acuerdo a la estructura de las hojas, de acuerdo al limbo, ¿verdad?, de acuerdo al borde, de qué manera es posible identificar estas hojas simples y compuestas, ¿sí?, que nos van a permitir un mejor conocimiento de los temas tratados. Dentro de los tipos de plantas,
si es posible realizar de pronto alguna carpeta, alguna cartulina, con un llenado que pueden ser 5, 6, 8 hojas, ¿verdad? Para que ustedes en su comunidad, en su lugar donde viven, donde vayamos caminando, vayamos identificando dentro de estas clasificaciones en los temas vistos la semana pasada, ¿sí? Es posible ir colocando nuestra fecha, ¿sí? Ir colocándole la parte del haz, el en vez, ¿sí? La hoja de tipo lanceolada, el tipo de hoja elíptica, ¿sí? Sus nervios, donde se va identificando el peciolo, la hoja de tipo cordado, ¿sí? Ir identificando cada una de sus partes de acuerdo al limbo, ¿sí? Ese tipo de hoja, esas partes estructuradas, estos nombres que de pronto reciben, ¿verdad? Y que es posible ver las diferentes nervaduras. Tengo una serie de trabajos que sí es posible colocarle tipo de hojas, ¿verdad? Sería nuestro trabajo para la próxima semana. Recuerden que podemos encontrar de pronto estructuras simples, compuestas, ¿sí? Para ir colocándoles el nombre de acuerdo a la forma de esta clasificación, ¿verdad? Que puede ser piñada, dentada, lanceolada, acicular, ¿sí? Acorazonada, de acuerdo a los tipos que logramos encontrar. Es importante apoyarnos, ¿verdad? Si es posible en una cartulina, en hojas de máquina, que nos va a permitir su identificación. Bien, chicos, continuamos en las distintas plataformas, les estaré anexando los distintos materiales para una mejor comprensión temática. Así que continuamos.